En términos simples, la resistencia a la insulina se da cuando tus tejidos no reaccionan a esta. Cada órgano de tu cuerpo tiene una relación estrecha con la insulina, y cuando la insulina no funciona con normalidad, contribuye a varias afecciones crónicas. Aparte de la diabetes, se asocia con enfermedades cardíacas, infertilidad y la enfermedad de Alzheimer, entre otras. Se estima que la resistencia a la insulina afecta hasta el 88% de los adultos estadounidenses. Entonces, uno pensaría que esta hormona vital es incluida normalmente en los chequeos médicos, pero no es así. ¿Será que los doctores no se actualizan o simplemente no les importa tu salud? Acompáñame a echar un poco de luz al respecto. Si estás viendo esto, es probable que te interese la salud. Si el algoritmo te ha llevado a mi contenido, asumiría que es así. Quizá hayas notado cómo en la última década la resistencia a la insulina y los daños del azúcar han sido temas frecuentes en las redes. Pero, ¿por qué es tan importante la insulina? La insulina es una hormona que juega un papel vital en el equilibrio del azúcar. Además de su función más popular, la insulina está involucrada en el crecimiento celular y otros procesos relacionados con el uso de la energía. Anteriormente se creía que esta hormona era producida únicamente por las células beta del páncreas. Sin embargo, recientemente se ha sugerido que también es sintetizada por una subpoblación de neuronas en la corteza cerebral y por algunas células del hipocampo. En la actualidad, vivimos en una época en la que las calorías tienen el menor valor monetario de la historia. Esto hace que sea fácil sobrealimentarnos y desregular los mecanismos por los que funciona la insulina. El hecho de que las células de tu cuerpo se vuelvan insensibles a los efectos de la insulina puede tardar años en desarrollarse. Por el momento, la explicación más aceptada es que los aumentos repetidos y constantes de insulina hacen que las células respondan cada vez menos. Es como si te quedaras sordo por nunca disminuir el volumen de los audífonos. En este ejemplo, tu cabeza son las células, el volumen de los audífonos, la insulina, y la melosa música, el azúcar. Sin embargo, la inflamación y la falta de ejercicio, entre otros, también contribuyen a esto y no los podemos ignorar. Pero siguiendo con la metáfora, el proceso de resistencia a la insulina es como si en la medida que te quedas sordo, en vez de descansar los oídos, entender que no siempre necesitas música, pienses que para disfrutar de ella lo que debes hacer es subir el volumen. Pero con el tiempo lo único que logras, aparte de empeorar tu sordera, es arruinar los audífonos, para este caso el páncreas. Eventualmente se hace más difícil que el azúcar entre a tus células y tu cuerpo no puede producir suficiente insulina para regularla y llegamos a la diabetes. La resistencia a la insulina, incluso sin llegar a la diabetes, se ha asociado con una variedad de problemas, incluyendo el síndrome metabólico, enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón, cáncer de mama, enfermedad de Alzheimer y la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Tener claro cuáles son los valores ideales de insulina o cómo determinar con mayor precisión si alguien está desarrollando resistencia a ella no es algo que debamos subestimar. Sería negligente con nuestros cuerpos tomar la posición de preocuparnos hasta que se padezca diabetes. Para ese punto nuestro cuerpo ya habrá sufrido décadas de daños. Hay estudios que sugieren que niveles altos de insulina hoy pueden predecir la disfunción en el manejo de la glucosa hasta con 13 a 24 años de anticipación. Sin embargo, la insulina en ayunas generalmente no se incluye como parte de los análisis de sangre de rutina. Esto se debe en parte
a que algunos todavía no ven a la insulina como un precursor de otros problemas de salud, y en parte debido a la inconsistencia en las pruebas. Te explico. Cuando recibes los resultados de un examen de laboratorio, habitualmente te muestran los valores normales o de referencia. En el caso de la insulina en ayunas, el valor normal aceptado es de 0 a 24 microunidades por mililitro. Sin embargo, hay estudios que sugieren que deberían ser menos de 20. Por ejemplo, un estudio en China encontró niveles de entre 1 y 16 en hombres sanos, mientras que otro indica que los adultos coreanos con niveles superiores a 10 ya tenían más probabilidad de sufrir de síndrome metabólico. Entonces, algunos expertos recomiendan valores debajo de 10 y otros valores hasta por debajo de 5. Bueno, parece haber consenso en que 25 microunidades por mililitro de insulina ya sería demasiada. Pero, ¿será que algunas personas podrían confiarse con niveles de insulina en ayunas de 15, por ejemplo? Por el momento no hay consenso científico al respecto. Y esto no es un caso único de la insulina, ya que ocurre con otras mediciones cuyos consensos sobre lo que es ideal cambia cada cierto tiempo. Por ejemplo, salen actualizaciones de los niveles de presión arterial recomendados cada ciertos años. Sin embargo, lo de la insulina tiene unas características particulares que me gustaría comentarte. Una discrepancia de un factor de 5, de los que recomiendan un valor de 5 microunidades por mililitro de insulina, hasta los valores referencia de los laboratorios de hasta 25 microunidades por mililitro, indica claramente una falta de acuerdo. Esta ambigüedad surge de la confluencia de varios factores. En primer lugar, es importante destacar que la resistencia a la insulina no parece ser un asunto binario. No se trata solo de que la insulina actúe o no en sus receptores, sino de un estado gradual, compensatorio, que busca preservar los niveles de azúcar en sangre. Por lo tanto, podría hablarse de un espectro de resistencia a la insulina, de leve, moderada o grave, por ejemplo. Por otro lado, aunque los profesionales hablan con seguridad sobre la resistencia a la insulina, es importante tener en cuenta que no existe una forma directa y práctica de medir la sensibilidad a la insulina de los diferentes tejidos. En su lugar, se utilizan medidas indirectas para obtener una idea aproximada. Al medir el total de insulina y el total de glucosa en la sangre, se puede establecer una relación que nos permita evaluar si la insulina está haciendo su trabajo. Por esta razón, han surgido índices que combinan estos valores para obtener una imagen más clara y precisa de la sensibilidad a la insulina, en lugar de depender solamente del valor de la insulina en ayunas. Además, los estudios indican que no parece haber un valor óptimo de insulina para todos los seres humanos, sino que puede variar según la etnia, el sexo y otras características individuales. Por lo tanto, surge un problema. La insulina en ayunas está relacionada con muchos otros factores, como el índice de masa corporal, la sensibilidad a la insulina y el aclaramiento de insulina, así como la dieta y el ejercicio. Así que surgen preguntas como: ¿es igualmente perjudicial cierto valor de insulina para una persona con sobrepeso que para una persona delgada? ¿Deberían las personas de diferentes sexos o etnias tener el mismo objetivo de insulina? Todavía no lo sabemos. Además, existen problemas técnicos. Hoy en día hay múltiples técnicas de laboratorio para medir la insulina y no existe una técnica estándar. La falta de estandarización dificulta la comparación entre estudios y poblaciones, lo que limita la capacidad de los científicos para obtener conclusiones sobre cuáles fueran los valores óptimos de insulina. A esto se suman estudios que muestran que las evaluaciones de muestras de sangre idénticas realizadas en distintos laboratorios
tenían resultados que variaban hasta en un factor de 2 sin una explicación clara, lo cual señala que todavía hay cosas por perfeccionar en estas pruebas. Con esto no quiero negar la resistencia a la insulina, solo mostrarte por qué medir la insulina no es algo incluido en la generalidad de la práctica médica, lo cual no quiere decir que no te puedas beneficiar de medirte la insulina en ayunas. A futuro, en la medida que avance la ciencia, las pruebas de insulina apuntan a ser una herramienta de incalculable valor para todas las personas que quieran disminuir el riesgo de sufrir problemas serios de salud. Si te ha gustado esta información, sígueme para no perderte de mis publicaciones. Estoy agradecido de poder contribuir a que la información en salud sea de libre acceso en Internet.